iFEX Lab Podcast. Puede ser información falsa, que no es que ahora tampoco ha surgido. Toda la vida ha habido información verdadera e información que se ha acercado también a lo que no es verdadero. En el 2020, luego de la pandemia, se liberó, en otras palabras, el famoso ChatGPT. En el 2024 salió un reporte de Microsoft acerca de los trabajos que tienen una mayor probabilidad de que sean reemplazados. Esos pueden acabar de alguna manera con la estructura económica y social de un país, porque no es que solamente están generando elementos visuales, están generando elementos textuales, incluso están reemplazando acciones. Solo sabe que ingresa alguna pregunta, esta se procesa y tiene una salida. Hoy en nuestro segundo episodio de iFEX Lab Podcast conversamos con el Dr. Rodrigo Barba Guamán. Él es director de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada. Es doctor en Ciencias de la Computación, profesor universitario e investigador en Inteligencia Artificial. Esta entrevista nace de una urgencia simple: hablar de la IA sin humo, sin mito, sin espectáculo, y llevarla al terreno donde realmente decide el futuro de un país: la gestión pública, la empresa, la educación y la vida cotidiana. Con el Dr. Barba vamos a mirar la IA como herramienta de transformación, pero también como problema ético y social. Preguntaremos qué se puede hacer ya, qué no se debe hacer todavía y qué riesgos aparecen cuando la tecnología corre más rápido que la cultura y las normas. Si Ecuador va a entrar en serio a esta época, no bastará con usar IA. Habrá que comprenderla, gobernarla y enseñarla con criterio. Aquí empieza esta conversación. Bienvenidas y bienvenidos. Rodrigo Barba Guamán, director del posgrado de la Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada de la UTPL. Para nosotros es un gusto tenerte aquí y compartir dentro de este espacio, que lo que queremos es ayudar a que la gente tenga conciencia de que la inteligencia artificial va a tener un nivel de incidencia bastante grande en el 2026-2027. Así que para nosotros es un gusto tenerte aquí y sobre todo conocer, hablar de esto que, como decíamos en otras entrevistas, de pronto no tiene la activación que debería. No solamente por los que hacemos podcast, sino incluso por organismos estatales, universidades, todos en general, porque somos conscientes de esta realidad, pero a veces como que no la hablamos a algún grupo de personas. Entonces, sobre ello, me encantaría un poco conversar contigo, ya que diriges la maestría en Inteligencia Artificial Aplicada. ¿Qué hace la diferencia entre lo que es conocer y aplicar de forma correcta la inteligencia artificial que solamente manejar modelos? ¿Hay una diferencia grande y eso puede incidir en diferentes campos dentro del país o no? Bueno, muchas gracias, Hernán, por la invitación y felicitaciones a este tipo de programas que van a apoyar el conocimiento, van a quitar algunas dudas a las personas que quizá lo tienen y que no saben dónde buscarlo. Entonces, primeramente, felicitaciones por este tipo de programa. Bueno, con respecto a la pregunta sobre estos tipos de modelos, es importante hacer o conocer de dónde nacen antes de contestar, porque las personas o todos creemos que esto se presentó en estos años, pero no es así. Apareció de la nada. Apareció de la nada. Claro. Sí, solo me tomo un minuto para poder poner la historia. Por los años 30 o 40 comenzaron este tipo de modelos, los matemáticos, algunos informáticos, a evaluar cómo poder encontrar patrones en los datos. Y justamente en los datos para apoyar la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque necesitaban ganar. Y de ahí muchas películas se derivan, porque los enemigos utilizaban máquinas para poderse enviar mensajes cifrados y supuestamente los que eran buenos querían descifrar para poder evitar algún ataque. Desde ahí comenzó este paso de información, el uso de máquinas para poder enviar claves o información y con eso poder encontrar este tipo de, digamos, de patrón. Las máquinas o quienes podían utilizar esto eran solo organismos grandes, por ejemplo, los gobiernos, los militares, pero nadie más tenía acceso a crear una máquina gigantesca para poder hacer este tipo de actividad. Se dieron cuenta que con la clave, con la matemática, era posible poder modelar, pero nos faltaba hardware. No, ¿quién podía tener de una persona normal una máquina en su casa para poder experimentar? No había en ese tiempo.
Entonces los modelos quedaron solo escritos en un texto y los probaron ahí. No había forma de poderlos llevar a la parte de la máquina. Luego viene una era oscura que se le conoce de la IA, porque salieron algunos modelos, pero no entremos en esos detalles, sino por los años 60, 70, comienzan a retomar esos, digamos, abrir esos libros que quedaron empolvados con las teorías, esos legados, y las máquinas mejoraron. Ahí, por ejemplo, ya llega IBM, llega Apple con sus máquinas, que ya podíamos acceder a ese tipo de equipos. Con ese tipo de equipos y los primeros lenguajes de programación, porque eso hay que tenerlo claro, comenzaron a implementar ciertos datos y a modelar y a simular los algoritmos. En los años 80, 90 mejoraron esas partes, digamos, esos procesos técnicos, y a finales de los años 2000 existieron máquinas, retos entre hombres, que la máquina le ganaba al jugador de ajedrez. Con ciertos modelos comenzaron a encontrar esos patrones, fíjate. Pero hubo el boom más o menos en el año 2012, en el término que se conoce, el aprendizaje profundo, el deep learning, la forma en traer cómo piensa el cerebro y colocarlo en una máquina. Pero eso ya llevaba casi 60 años, pero no había cómo colocarlo en un computador. Y de ahí la primera forma o la máquina que se expande fue la parte visual. Y es por eso que las primeras IAs comienzan a evaluar y a entender justamente una imagen. Luego viene el audio, el texto, y en el 2020, luego de la pandemia, se liberó, en otras palabras, el famoso ChatGPT. Pero eso ya tenía un cierto bagaje de conocimiento con lo que se conoce como lenguaje de procesamiento natural. Ya tenía varias décadas para entender cómo escribimos y qué es lo que decimos. Entonces, fíjate, todo ese bagaje de historia, casi 80 años para llegar a lo que estamos ahora. La máquina comprende texto, audio, video y todo lo que estamos ahora mismo sintetizando. Ese es la historia así rápida para que nosotros podamos comprender primeramente de dónde vienen estos modelos y qué es lo que hacen. Ahora, la clave puntual, digamos, para poder comprender este punto está en los datos. Es el motor, es como el combustible de es lo que se conoce, es el combustible. Y estos datos, de gran manera, algunos están disponibles, otros son muy celosos con ellos, por eso es el oro. Casi las empresas, y por ejemplo en el país, en Ecuador, tenemos problemas con los datos de acceder, y es por eso que nosotros consultamos a información internacional. Rodrigo, mucha gente dirá, pero eso están hablando de qué datos. Datos, cuando me refiero a datos, perfecto, muy bien. El dato es la unidad básica que se alimenta una máquina, en este caso la parte de las inteligencias artificiales. El dato puede ser textual, letras, frases, puede ser videos, puede ser imágenes. A eso se le denomina datos. O sea, la información que puede prevenir, ya sea de un video, puede ser de un periódico, puede ser de una tesis, puede ser de un libro, en fin. Y esa data se la conoce como estructural y no estructural. Estructural es porque tiene un orden, pero toda esa información no tiene un orden. Tú cuando vas a un blog encuentras video, audio, texto, gráficos y no tiene sentido toda esa data. Eso no está estructurado. Hay objetos, hay todo un abanico de opciones. Y eso es lo que tiene que entender ahora mismo la máquina. Para eso están los algoritmos. Para eso se fundamentan y se crearon estos algoritmos para poder procesar. Quizá la mayoría de personas ingresa algo a estas IAs, pregunta, pero por debajo no comprende qué es lo que está. Y ahí viene el especialista, bueno, las personas que manejan este tipo de datos, que utilizan esos recursos para poder, ahí podría decir, crear cosas buenas y también cosas malas, porque la data está liberada. Entonces, eso es lo que te podría contestar un poco acerca. Pero esta data también corre el riesgo de que no sea un dato, llamémoslo así, verídico, porque mucha de esa información que se utiliza para el entrenamiento de los modelos puede ser información falsa, que no es que ahora tampoco ha surgido. Toda la vida ha habido información verdadera e información que se ha acercado también a lo que no es verdadero. Entonces, por eso también es importante entender esto que tú hablas y que me parece fundamental, o sea, conocer cuál es la base propiamente de una inteligencia artificial, que no es lo que vemos ya como resultado, sino que atrás hay todo un proceso. Y tienes razón, porque la data como tal puede ser manipulada si no tiene cierta seguridad.
Por eso es que ahora mismo existen especialidades donde hay, digamos, maestrías en seguridad, en ciberseguridad, en la parte digital, para proteger esa información. Porque cuando envía, ahora mismo en los procesos de comunicación, el emisor, yo envío un mensaje, pero este puede ser tranquilamente tratado en un software de video y cambiar lo que estoy diciendo, manipulando mis palabras y crear algo bueno o algo malo. Claro. Entonces, en ese sentido, también existe esa posibilidad. Por eso es importante evaluar la información antes de poderla, digamos, no sé, enviarla a todo, viralizarla, como menciona. Eso es lo que corresponde a temas ya éticos, ¿de acuerdo? Entonces, pero la data puede ser, por supuesto, manipulable. Y ahí es donde vienen varios tipos de políticas y yo diría y regulaciones que deben existir en los países para poder proteger esta información, porque es de todos la información, lo que estamos publicando, lo que estamos nosotros contestando, lo que estamos viendo. Entonces, sí es importante ese tipo de políticas y reglamentos que deben existir. Hablemos de inteligencia artificial en el Ecuador, que es el tema que nos interesa, o en el área andina, en Sudamérica. Yeah. ¿Cómo ves tú el proceso que se está haciendo acá? Bueno. ¿Hay regulación? ¿Se requiere algo más que regulación? ¿La incidencia en qué campo no va a ser? Sí, justamente existe un instituto en Chile que tiene la tercera versión sobre el índice latinoamericano de inteligencia artificial. ¿Qué tan, digamos, cada país está listo para poder adaptar la IA? Desde el año 23, cuando presentaron este reporte, nosotros estábamos como en el puesto 10 o 11. Era un país que estaba adoptando esta tecnología. ¿10 o 11 de cuánto? De Latinoamérica, creo que había en el estudio como unos 15 países que estaban ya. Estábamos casi a la cola, ¿no? Casi a la cola. Entonces, en el último reporte, somos ya países, ya no que estamos experimentando, sino que estamos ya adoptando poco a poco. Los primeros países estaban Chile y Brasil, como diferentes parámetros que los evalúan. Nosotros, en nuestro caso, estamos mejorando la parte de infraestructura, talento humano, la parte de gobernabilidad, que es interesante tenerla. Entonces, como país, creo que estamos saliendo de esa cola, como dices, para posicionarnos. Pero es un grupo pequeño todavía, podría decir, privilegiado. Las universidades, por ejemplo. Que por necesidad lo harán, también por formación. Por formación lo hacen. Pero si nos vamos a una escuela rural a preguntar sobre este tipo de cosas, no vamos a encontrar. No tanto en la escuela rural, incluso escuelas de sectores citadinos también, o sea, sí, es desconocido o con temor se lo hace. Tienes mucha razón. Efectivamente, por eso es que ahora mismo quizás solo ciertos sectores pueden beneficiarse de esta información. Y quizás los chicos, los niños que estudian con esas condiciones van a tener o tienen ya ventajas sobre los que no. ¿Por qué? Porque acceder a este tipo de herramientas te benefician. Vas aprendiendo o te aportan conocimiento que quizá debe haber un guía, una persona para que puedan, claro, la palabra, guiarte. Pero sí, en Ecuador estamos poco a poco, diría yo, ganándole terreno a esta, digamos, analfabetismo digital. No 100%, pero estamos trabajando en eso, con los reglamentos también, que la ley de inteligencia artificial que quedó todavía en la Asamblea Nacional como un borrador, y por temas culturales también que quizás no lo ven importante o quizás dicen son una tendencia que ahora va a pasar, no lo toman muy en serio en la parte como gobierno. Entonces eso sí nos hace falta. Pero fíjate que tú comentas sobre una ley. Estamos trabajando más en leyes, en regular, antes que en desarrollar la conciencia o la infraestructura necesaria para adoptar esta tecnología. Sí, efectivamente. A veces trabajamos más en las leyes de algo. Estamos yéndonos más adelante de lo que tenemos. Queremos regular algo de lo que todavía ni siquiera lo tenemos. Sí, y tienes razón. Estamos queriendo regular algo que ni siquiera sabemos qué es. Si hacemos un análisis o un porcentaje de conocimiento o cultura en IA, la mayoría va a salir, digamos, va a desconocer sobre eso. Quizás ha oído por diferentes sitios, televisión, radio, que es la IA, pero de ahí no pasa. Entonces queremos crear un reglamento, y un reglamento de qué, ni siquiera sé qué es eso. Tienes razón en ese sentido. Sin reglas, la IA acelera, pero también distorsiona.
Enfoque centrado en lo humano, políticas claras y cuidado con riesgos. ¿Cómo se evalúa sin perder el esfuerzo cognitivo del estudiante? La IA magnifica la buena pedagogía. Estamos acelerando de alguna manera ciertos estamentos de Ecuador, ¿no? Uh-huh. Pero la velocidad con la cual están llegando los modelos y estos cambios, justo conversábamos contigo antes de la entrevista, de cómo entre noviembre y diciembre del 2025, el sinnúmero de alteraciones que hubo, de modificaciones y de incrementos en diferentes modelos para diversos campos, fue increíble. A esa velocidad con la que van estas macro organizaciones internacionales dueñas de los modelos, ¿crees que nosotros podamos alcanzar al ritmo que estamos yendo como país? ¿O es lento realmente? Bueno. Y perdóname que no quiero ser negativo, por el contrario, sí. Pero a veces es bueno también decir las cosas como son, ¿no? Sí, había una entrevista del profesor, en el año 2024, en la entrega de los premios Nobel, por primera vez en el premio Nobel de Física le entregaron al profesor Hinton, se lo conoce como el padrino de la inteligencia artificial. Él manifestaba que esta IA general, ya absoluta, que vamos a tener, va a estar ya lista en 20 años. Entonces, más o menos por el año 2044 vamos a tener ya, no sé, no me imagino qué va a haber, pero la IA va a ser ya absoluta, y muy súper inteligente. ¿Qué va a haber? No lo sé, pero yo pienso que va a ser en menos tiempo, tal como lo manifiesta. Así es. ¿Por qué? Porque en estos últimos trimestres, en este último trimestre, por ejemplo, los modelos de las grandes empresas presentaron unas capacidades enormes de resolver cosas, porque resuelven cosas o problemas exámenes muy, muy complejos, y lo han hecho con bastante precisión. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese cuello de botella que está causando ahora mismo esta información se lo va a romper, y vamos a tener quizá 10 años, yo le pongo, fíjate, 10 años que vamos a tener una superinteligencia ya completamente. En el país, quizá por temas de gobernabilidad, de infraestructura, de acceso, puede que tengamos limitaciones. Eso quizás nos pueda limitar y no lo podamos tener. Y no lo podemos controlar, porque si en la parte urbana no tenemos la infraestructura necesaria, porque estas IAs que funcionan en los dispositivos móviles, en los computadores, en los servidores, en la nube, pues no lo van a poder hacer. Entonces, yo creo que esa va a ser quizás la limitante como país que tengamos. Pero de ahí, no. Impensable todavía con lo que ya estamos mirando, lo que en 5 o 6 años se pueda desarrollar. El hecho de tener ya modelos como los que están surgiendo ahora, esos pueden acabar de alguna manera con la estructura económica y social de un país, porque no es que solamente están generando elementos visuales, están generando elementos textuales, incluso están reemplazando acciones de trabajo de ciertas empresas, como ya lo vemos en países, lo que pasó recientemente en esta multinacional, que creo que fue Amazon, que hubo un despido bastante grande, y así por el estilo. Entonces, claro, la incidencia no es solamente en que pueden generar un cierto tipo de documento, sino que también pueden comenzar a reemplazar, y ahí es lo peligroso. Sí, exactamente. Hay muchos que hablan, dice, si no estás preparado, entonces la IA te va a quitar tu actividad, tu trabajo, porque la va a automatizar. En el 2024 salió un reporte de Microsoft acerca de los trabajos que tienen una mayor probabilidad de que sean reemplazados. Uno de los primeros era el software para aprender idiomas. Tú aprendes ahora idioma en un software y tiene una especie de avatar que vas conversando con el avatar y vas mejorando. ¿A quién reemplaza? A los institutos o a los profesores que brindan este servicio. Historiadores, necesitas conocer sobre el Ecuador, creas ahí. Los está reemplazando en este tipo de actividades puntuales y directas. Automatización de ciertos procesos en las industrias los ha hecho, tal como menciona. Pero los trabajos que tienen una probabilidad de que no sean reemplazados en el corto tiempo, quizás 10, 15 o 20 años, son los, la parte, por ejemplo, de reparación de trabajos manuales, ¿no? Construcción de un puente, digámoslo, o reparar todo lo que sería la industria blanca, llámese refrigerador, lavadoras, ir a destapar un caño de una tubería, cosas quizás todavía que se necesita la mano fuerte, pintar un barco.
ir a arreglar, abrir un motor y reparar de cierto tipo de estructuras donde todavía la fuerza humana es necesaria. Pero de ahí los otros trabajos sí son puntuales. Poco a poco yo creo que sí va a afectar. ¿Y ahora a qué se va a dedicar esta gente? Pero eso pasó en la era de la industria, cuando vinieron las máquinas. Fíjate que cuando necesitaban labrar la tierra, me imagino, estas personas, el dueño, el capataz de esta, contrataba unas 20, 30 personas para utilizar las herramientas y labrar la tierra para poder sembrar. O lo hacían con animales, o lo hacían con animales. Que le llamaban, claro. Exacto. Vino la máquina, ya 10 hombres quitó, porque la máquina hacía ese trabajo de 10 hombres y lo hacía en un día. Y hubo una crisis justo ahí, que hablas tú de la revolución industrial de 30 años que costó para recuperarse. Recuperar. Ahora, imagínate, ¿a qué se iba a dedicar esa gente que quizás no era letrada? ¿Qué hizo? Porque ya de aquí lo despidieron. Ya tú ya no tienes trabajo aquí porque con esta máquina me evito muchas cosas. Entonces, 30 años, fíjate, para que si quizás los hijos de esas personas puedan ir a acceder a escuelas, capacitarse y poder salir. Pero esa gente tenía que hacer algún tipo de actividad. Lo mismo está pasando ahora. La gente, esta máquina que está viniendo es la IA con diferentes modelos y nosotros estamos entrando ahora mismo a labrar la tierra. Significa tener nuestro propio área o especialización, y si no sé cómo apoyarme con esto, va a venir otro que sí, y yo me voy a quedar estancado y no voy a producir, voy a ser, y dentro de la parte de producción de un país, yo sería una carga, porque si no me dedico a hacer algo, soy una carga y no genero lo que necesita un país, que es producir esa riqueza. Ya éramos menos humanos. Así es. Y también la revolución industrial afectó al campo de la industria como tal. Esta tecnología que tenemos ahora se está viendo que no solamente está afectando al campo de la industria, del desarrollo, sino también al campo cognitivo. Es mucho más la incidencia que va a tener. Sí, y es mucho más la incidencia. Hay muchos estudios y en la parte de cognitiva, por ejemplo, había un algoritmo para poder seleccionar el ingreso a la universidad en Francia. Estaba escuchando un reportaje. Yo llego de la universidad, de este almuerzo, y me gusta escuchar estos pequeños cortos de videos de 12 minutos de las cadenas internacionales, y eso me voy un poco grabando. ¿Qué decía? El algoritmo estaba seleccionando la información que el estudiante o los postulantes ingresaban a esta web de una universidad tal. Cuando le ingresaban, ¿qué es lo que hacían? El algoritmo comenzaba a elegir la parte de dónde eres, la descendencia, si eres mestizo, si eres blanco, si eres negro, para poder decidir y darte acceso. Ahí viene una palabra clave que se denomina el sesgo, que existe ahí en el algoritmo. ¿Por quién lo crea el algoritmo? Un humano, mientras tanto, todavía lo está escribiendo una persona. Entonces la persona decide a través de una clave que se llama, o una variable que nosotros en programación le denominamos umbral. Y ese umbral es una línea donde decidimos qué cosa tiene que hacer la máquina. Entonces esa variable comenzaba a decidir ya su criterio, dejarle pasar o dejarlo fuera de los estudios. Pero está normado que la máquina decida, y con ello, sin ya supuestamente ningún tipo de incidencia humana, tú quedabas fuera o ingresabas a la universidad para poder. Entonces, imagínate ese tipo de cosas que ya está sucediendo. Le delegamos a la máquina algo, una tarea que quizá no esté 100% automatizada para hacer trabajos o tareas, y a ti te dejaría sin poder tener acceso a tus estudios. Entonces ahí viene la pregunta: ¿hay tareas o todas las tareas debemos delegarle a la IA por sí solas con un criterio que haga ella lo que quiera, o que finalmente nos apoye y tú decidas como humano ese tipo de resultado? Ahí hay muchas cosas, ahí algunos dicen sí, otros no, etc. Entonces no hay. Pero siempre ha habido una tendencia del ser humano a la facilidad. Ya. Es decir, a que mientras más cómodo, mientras menos esfuerzo, mejor. Claro, esta máquina de alguna manera nos plantea esos retos. Por un lado, claro, si yo le dejo que me haga un balance económico, lo va a hacer. Pero el resultado, ¿qué tan fiable es por esta palabra que tú hablas? Y creo que hay que darle bastante resonancia, que es los sesgos. Sí, y efectivamente el sesgo va a existir. El sesgo existe porque la data, como hablábamos, no es pura, 100%, contiene errores, y por lo tanto el sesgo o cómo se alimentó la máquina no fue, digamos, efectiva o real, verídica.
y por lo tanto va a existir ese tipo de variable. Ahí viene otro concepto que se lo conoce como la explicación, la explicabilidad. Necesitamos decirle que nos vaya explicando, o inclusive estos modelos van presentando paso a paso lo que están haciendo y nosotros vamos evaluando, vamos observando y concretando para finalmente poder decidir si eso es correcto o no es correcto. Las IAs como tal son cajas cerradas, no sé cómo funcionan. Al final no necesitas saber como una persona, digamos una persona normal, no sabe internamente qué está haciendo. Solo sabe que ingresa alguna pregunta, esta se procesa y tiene una salida. Pero eso es peligrosísimo. Por supuesto que es peligroso, claro, porque no sabe qué es lo que está haciendo, pero la gente ahora lo está tomando como algo natural, no interesa. Pregúntale algo y tienes una respuesta y listo, y lo está ocupando. No está pensando de forma o con criterio para poder validar. Pensamiento crítico, ¿verdad? Es lo que se denomina el pensamiento crítico. Sí, se denomina eso, pensamiento crítico. Ya no está pensando la gente, solo lo toma y esto es la verdad y lo hace. Entonces, y ahí es donde estamos fallando, si es que, como digamos, en este punto como sociedad, porque ya no estamos pensando de forma crítica, no estamos delegando a que una máquina me ayude, tú lo tomas y viene la parte que dices, el facilismo. Claro, ¿qué voy a hacer? Si la máquina me hace o me apoya o me ayuda y yo simplemente tomo esa nota y estoy creyendo que eso es real. Tenía una pregunta para más adelante, pero ya vas desarrollando tú con puntos. Te iba a decir, bueno, ¿cuáles serían esos consejos? Tú has dado ya uno que me parecía interesantísimo. Cuentas de que después de tu jornada matutina siempre le dedicas un espacio para escuchar ciertas pastillas o podcasts pequeños de cadenas internacionales, pero entiendo que esos podcasts o pastillas que tú sintonizas son de cadenas que de alguna manera tienen cierta veracidad. Sí. Lo segundo que has dicho tú y que creo que aquí da mucha tela para cortar es, hay que tratar de entender qué es lo que me está generando a partir de una entrada esa inteligencia artificial, lo que tú le llamas explicabilidad, bueno, y que se llama así, ¿no? Pero la gente al ritmo que va, a la velocidad que estamos, ¿crees que pueda llegarse a detener o es necesario que se detenga a observar qué es lo que me está dando a partir de una entrada que le doy a un modelo cualquiera, ¿no? Yo creo que, en la parte del comportamiento humano sí es complejo, ¿no? Porque cada persona actúa o decide qué debe hacer, pero sí es necesario. O sea, mientras nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la formación, en la universidad, podemos recurrir a modelos o metodologías para poder enseñar de forma crítica sobre un tema específico. Pero si tú vas al público en general, como sociedad, o bajas al centro y realizas alguna consulta vas a comprar algo y le preguntas a la IA que te dé sugerencias. Quizá en ese momento no hagas ese proceso de pensamiento crítico, sino que lo que decide la IA, estás buscando un perfume ahora por Navidad, un perfume para regalarle a tu esposa. Te presenta 3, perfecto. El tercero escojo por precio, lo que sea, listo. Lo traes a casa, le regalas a tu esposa y te dice, justo ese aroma es el que no me gusta. O es una imitación. O es una imitación, lo que sea. Claro. Y tú no evaluaste calidad o los componentes o quizá más detalles que hacen justamente las mujeres que cuando valoran uno de estos productos, que no lo hacemos como los varones. Claro, estamos llegando a sesgos. Ya sesgos. Fíjate, entonces le delegaste una máquina que te ayude a elegir. Así es. Y tú dijiste, perfecto, me está diciendo que este es el producto, me lo llevo y listo a la casa. Entonces, ese pensamiento lo estamos delegando y no te pones a pensar, depende del ámbito también. Yo creo que donde haces ese proceso. En la parte académica tratamos de enseñar a los chicos con cierto criterio para que puedan razonar y pensar. Pero en otro ámbito, pues no creo que no se lo hace. Y ahora que tú hablas de esto, hay un modelo Grok, que me imagino tú lo conoces también. Que claro, psicológicamente, con los avatars que tienen, psicológicamente, si no estás bien puesto en tierra, te puede mover el piso. Te puede salir ahí como que una novia virtual, puede salir como un acompañante virtual. Claro que si es que tú no estás en las condiciones bien plantadas de saber que esto es una inteligencia artificial, te puede llevar. Sí. Después puedes decir incluso que tienes, no sé, un amante virtual o que tienes un consejero virtual. Entonces hay que tener cuidado. Claro, pero esto demanda ya pasar más allá, no solamente de lo técnico, de lo matemático, lo estadístico, a lo psicológico. Y creo que a una infinidad más de áreas que deberían comenzarse a replantear
¿qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante con la introducción de la inteligencia artificial? Porque esto no es que se va a ir para atrás. La inteligencia artificial de aquí llegó, se quedó y esto va a seguir. Así es. Esto no va, ya no retrocede. La IA viene a quedarse y a mejorar. Lo que no puede pasar es que nosotros deleguemos todo este tipo de razonamiento a unas máquinas y comencemos a simplemente hacer como un objeto y tomar esa información sin ese proceso que nos ha caracterizado como civilización, el razonar para ir creando todas estas cosas. No sé qué va a pasar en ese punto de estudio, no es mi área, pero pienso que como persona sí debemos reflexionar para evitar quizá esta infotoxicación de tantos datos que a veces es importante alejarnos para poder reflexionar y pensar. Escuchaba a alguien, dice, dentro de estos programas que mencioné, que se alejó 3 meses porque ya no tenía ideas claras del nuevo producto que lanzar. Que le consultaba a la IA y lo mismo le daba. Un producto X que estaba creando, no. Se alejó un par de meses para poder razonar, reflexionar de toda la tecnología. Como antes ir a la montaña, ir a pensar. Así que cuando él vino, mencionaba, después de 3 meses tuvo nuevas ideas y fue más cauto en cómo le preguntaba a estas máquinas para crear cierto tipo de productos. Fíjate, regresamos a la parte de quizás alejarnos de este tipo de tecnología para traer nuevamente esa forma de pensamiento y crear productos, porque eso es lo que nosotros somos. Tenemos que razonar y pensar de forma crítica. Escuchas el ruido por todas partes. Dicen que va a cambiarlo todo, que es el futuro, o quizás el final. Hay miedo, hay exageración, pero sobre todo, hay mucha confusión. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es magia, y no está aquí para reemplazarnos. Es un acelerador. Es la herramienta más potente que hemos creado para amplificar lo que ya somos. Es un copiloto para tu creatividad, un socio para tu negocio. Pero para usarla, primero debes entenderla, sin mitos, con ética y con propósito humano. Deja de temer al futuro y empieza a construirlo. Aterrizamos la tecnología a la realidad. Este es el IFEX Lab Podcast. Entiende la inteligencia artificial, transforma tu mundo. Rodrigo, tú eres director de esta maestría en inteligencia artificial aplicada. ¿Qué la hace diferente? ¿Y por qué muchos deberían optar por dejar de estudiar simplemente algo que diga inteligencia artificial y estudiar algo que es aplicado? ¿Dónde está la diferencia? Bien, muchas gracias. Esa es una buena pregunta. Cuando la planteamos en el 2023 con los compañeros, porque fue creada con los colegas del grupo de investigación de inteligencia artificial, era ¿qué podemos como grupo presentar como departamento de computación algo que esté en tendencia y que sea aplicada a diferentes áreas? Por eso es que nació inteligencia artificial aplicada. ¿Sí? Para no hacerla conceptual. Te contaba que la inteligencia artificial se basa en mucha matemática y teórica para que pueda funcionar. Nosotros solo ya la utilizamos. La parte matemática ni siquiera la conocemos cómo funciona. Matemática, estadística. Matemática y estadística y probabilidad. Quizás no íbamos a tener mucho, estudiantes que estén aptos para poder tomar uno de estos cursos y la hicimos más liviana en el sentido de no irnos a conceptos quizá muy técnicos. Entonces, ese fue un primer fundamento. Luego de eso fue evaluar que necesitábamos, de acuerdo también a los reportes o informes, mejorar la cultura digital. ¿En qué sentido? Que la gente se especialice y que comprenda de mejor manera el uso de estos algoritmos para poder extraer información, ¿ya? Entonces, lo que hacemos ahí es enseñarles a través de los algoritmos, porque ese es uno de los fundamentos, encontrar patrones en los datos, llámese imágenes, textos, audios, y poder evaluar esos resultados. Entonces, cuando lanzamos la primera promoción, nos encontramos con diferentes áreas de industria, salud, educación, turismo, bioquímicos, que sabían o tenían el arte, esa habilidad para programar inclusive, y salió buenos productos, buenos temas con referencia a las necesidades que tienen de comprender cómo es que funcionan estos modelos para poder encontrar estos patrones. Porque en general
tú cuando estudias algo de tecnología no vas un poco a la raíz de qué hay detrás de este tipo de tecnología. Entonces eso fue una de las necesidades, poder formar en esa área, porque necesitamos gente especializada para la toma de decisiones, pero tiene que saber cómo se toman esas decisiones o cómo se encuentran estos patrones. Ya, no tanto en gestión, sino más un poco entre técnica y gestión. Quisimos encontrar este nicho de mercado, también fue importante. Y la diferencia con los otros programas, primero, tenemos un punto clave que es lo que denominamos el proyecto de vinculación con la sociedad. ¿Y qué es lo que hacemos? Los mejores proyectos o prototipos de soluciones los llevamos a que presenten con un congreso en el país, en Ecuador. No solo es crear la habilidad que ellos tienen, sino que luego de esto tienen que llevar su producto a través de un artículo científico y exponerlo frente a un público, y esa exposición que ellos tienen cambia la forma de solo tecnología digital o en línea, estudios en línea, a que sea presencial y que ellos puedan comunicar qué es lo que están haciendo. Entonces cambiamos. Un estudio es en línea realmente, pero a los mejores trabajos los escogemos y los llevamos para cambiar ese tipo de, digamos, de modalidad, que sea presencial y que puedan discutir y que puedan crear sinergia con otros estudiantes o expertos en otras áreas. Esa es nuestra diferencia puntual. Lo que están haciendo ustedes es interesante y digno de felicitar. Estamos hablando de posgrado. ¿Crees que esto se debería empezar desde antes, desde grado o escolar, pregrado, para ya comenzar a dar esa conciencia y que ustedes cuando incluso lo reciban arriba en posgrado, el factor de conocimiento se multiplique por lo que van a aprender con ustedes, pero con lo que vienen ya trayendo desde la base? Sí, es importante porque sí, bueno, los propios estos tipos de evaluación que les hacen a los chicos de 15 años, no hemos salido muy bien en la parte de matemática y la parte de comprensión lectora. Nos está faltando quizá nuevas metodologías o formarlos más en ese tipo de habilidades. Y cuando llegan a la universidad, pues tienen ciertas falencias y es un poco difícil con el tiempo que tienes para poder nuevamente retomar quizá lo que no aprendieron en los años de colegio, y hace que muchas de estas personas puedan declinar en continuar sus estudios. Por eso yo creo que sí es clave desde la formación, desde escuela, colegio, que ya sea transversal este tipo de estudios, y enseñarles a cómo se analizan los datos, qué son datos, desde ese punto, aplicados a su nivel de conocimiento, para que no sea tecnicismo, sino que comiencen a evaluar a través de diferentes metodologías de enseñanza y comiencen también a pensar de forma crítica. Eso sí es clave. De pronto pensar en coloquios, en circuitos, en clubs de inteligencia artificial desde temprana edad, para que después esto no sea como algo sorprendente o que solamente lo aprenden en países de primer o segundo mundo, sino que sea comprensivo. Creo que por ahí también, bueno, ni tú ni yo somos expertos en pedagogía, pero más o menos tenemos como que la claridad hacia dónde tiene que asentarse o cuál tiene que ser la base para poder nosotros desarrollar posteriormente esto de una manera efectiva, porque si bien, como te decía, ustedes lo están llevando en un año, creo que dura la maestría de ustedes, Sí, ¿verdad? un año. Pero un año como que a veces el tiempo es corto para poder llenar todos esos vacíos que se trae, para poder entender y desarrollar, porque no solamente ustedes se van a aplicar un modelo, sino que llegan más allá de desarrollar ya lo que son cuestiones propias de la inteligencia artificial, estructuras como tal. Sí, es verdad. Y a veces con los estudiantes tenemos tiempos o momentos que lo llama conversa con tu director. Ya. Y ahí en ese momento ellos comentan, dependiendo de sus áreas, que nos falta tiempo, que quizá está muy denso la información digamos, se puede explicar a través de una clase, o que faltan más ejercicios para poder entender o comprender. Y el tiempo es en contra, claro. Un año es muy poquísimo, ya necesitaríamos por lo menos 2 años para concretar y que sea más efectivo este aprendizaje. Pero bueno, tratamos de elegir las columnas vertebrales de lo que es la IA para poderlos formar y con ello continuar con la investigación, porque eso no termina, les dije aquí. Eso solo es una pequeña, un escalón que hemos dado. Aquí quedan muchos por dar. Y te das cuenta que este cambio que hay en esta área que es fascinante, computación y ahora mismo inteligencia artificial, es muy difícil de parar. Así que podamos explicarlo
Es en un año, sí, sí ha sido algo titánico, les he dicho, pero tratamos de formar de forma conceptual y que lo puedan aplicar y que ellos luego investiguen. Ese es nuestro tema. Y lo están haciendo ustedes, que también eso es muy, muy importante. Tú hablabas de unas áreas básicas que están tratando de insertar dentro de la maestría que tú manejas. ¿Cuáles son esas? Bueno, las áreas básicas son, primero, es comprender sobre el sistema redes neuronales, que es una de las Fundamental. bases fundamentales de la Fundamental. inteligencia artificial. Y algunos dicen, ¿y qué es eso aparte de la red neuronal? Claro. Entonces tratamos de, a través de ciertas asignaturas, contemplar eso. Tratamos de que la gente entienda qué es procesamiento de lenguaje natural a través de herramientas de IA, cómo se entiende estos contextos, el texto, para poder encontrar patrones. Pero también necesitamos temas como políticas y reglamentaciones y usamos un módulo denominado Ética en la Inteligencia Artificial para poder formar sobre la responsabilidad que tenemos con el uso de los datos y a qué nos atenemos como país. No es tomar un dato por tomarlo y usarlo. Entonces, creo que estos fundamentos son clave. Bueno, y existen otro tipo de asignaturas que nos apoyan para poder crear este tipo de producto, pero generalmente estamos ahí. Los datos se basan en análisis de información, encontrar patrones y poderlos utilizar. Ecuador, ¿cuál crees que es el cuello de botella? Datos, de pronto infraestructura, talento o gobernanza para que esto se pueda implementar. Bueno, puede ser los tres, quizá, porque los datos necesitan reposar en sitios, infraestructuras, llámese nube, llámese un servidor local para poder ejecutar o realizar el proceso o actividad. El talento es importante porque sin talento no podemos apoyarnos con las personas claves para que puedan comprender y entender lo que están desarrollando. Y la gobernanza también, que es importante porque necesitamos tener justamente estos límites hasta dónde podemos usar, porque si no estaríamos en, no sé, quizás en libre albedrío de usar la información como nosotros queramos. Como país estamos creciendo, sí, estamos creciendo. Mira que ahora las dos telefónicas, bueno, de las 3 telefónicas que existen, 2 que renovaron los contratos, van a implementar, decían, entre el año 26, una de ellas, del 26 al 30, la tecnología 5G, lo que ya existe, pero va a venir la tecnología 5G. Y esa tecnología lo que hace es, si tenemos una autopista, imaginemos una autopista de 2 vías, con 5G vamos a tener una autopista de unas 20, 30 carriles. Y con 20, 30 carriles puede pasar muchísimos camiones, carros. Lo mismo va a pasar acá. Con ese tipo de tecnología vamos a poder mejorar las aplicaciones en tiempo real para poder hacer. Ahí vendrían los vehículos autónomos que podemos ver ahora en los videos en ciudades de primer mundo que funcionan, pero que ahora mismo aquí no podrían fallar porque si no hay red de internet, imposible. Te quedas. Puede tener un accidente, accidentarse o matar a alguien inclusive. No funciona todavía esa tecnología, por lo tanto no puede aplicarse. Y hay varias cosas que se puede crear con esto. De saber aplicarla bien a la inteligencia artificial en el país, ¿cuál crees que serían los sectores más beneficiados? Ahora mismo yo creo que el sector que se beneficia es la banca. Fíjate, ¿pero por qué es la banca? Porque ellos tienen la información ya desde hace varios años. Claro. Ya está digitalizada. Entonces, es uno de los campos más grandes que tiene la información. Tenemos las aplicaciones que nos brindan, podemos ver nuestros estados de cuenta, solicitar ciertos productos o servicios. Entonces, facilita el procesamiento de información. Entonces, creo que esa área, y no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, la que más ha crecido, porque tiene, por justamente el sector económico el que maneja, necesita ese punto, tener actualizado toda su información. Otra área que quizá ahora mismo he visto tendencias es el uso de la IoT, es decir, esta tecnología de sensores y la agricultura. Están trayendo drones gigantes para poder utilizarlos en análisis de la información de estos sitios, para poder evaluar cómo va la producción. Exacto, para fumigar, para poder justamente bajar la cantidad de tiempo en que se necesita hacer varios procesos. Yo creería que esos son por ahora esos sectores. La educación
No lo sé, quizá no, y te hablo de la educación en general, desde la escuela hasta la universidad, por eso es que hablo. Pero que es básica, Pero porque que más allá de los dos campos que has hablado tú, la educación debería ser la la principal, ¿verdad? educación Claro. debería ser la principal, esa debería ser como país, en vez de las otras, tenerla, no sé, pero como país pensar, pero no lo tenemos, porque nos damos cuenta cuando visitamos aquí mismo en la ciudad, la infraestructura que tiene una escuela, el acceso que tienen los chicos, de La la diferencia que sistematización de la hay información. entre una escuela pública y privada. Claro. Fíjate, y ahí estamos como personas fallando. Entonces, quizá, por eso te digo que esa debería ser la primera, pero no lo No lo es está, ahora. no lo está, claro. Rodrigo, tú eres padre de familia, eres docente, eres un hombre que está siempre al tanto de todo. ¿Utilizas inteligencia artificial? ¿Cómo lo haces y para qué? Bueno, lo utilizo primero como en el área de docencia para mejorar la forma de explicar y llegar a los estudiantes. Me he dado cuenta que artefactos, lo llamo artefactos o simuladores para poder enseñar con la finalidad de crear reflexión de algo, de cómo es, por ejemplo, es un disco duro, no solo un concepto, sino crear y cómo la información fluye por ese disco duro. Entonces, crear una simulación y crear una especie de experimento, hago que el estudiante pueda evaluar y ver quizá lo que no se puede ver en un disco internamente, cómo funciona en un computador. Yo lo utilizo para crear ese tipo de simuladores. Ya no tanto cuestionarios, he visto que quizá este reactivo de cuestionario ya no tiene, o como lo estamos utilizando, ya no tiene esa fuerza o ese impulso. ¿Por qué? Está el cuestionario ahí, le pregunto a la IA y lo responde. Lo responde, así es. Entonces, ya no, quizá la persona ni siquiera lee lo que estoy preguntando, le contestó la máquina y listo. Y tiene 10 sobre 10. Y tiene 10 sobre 10. Entonces, no lo hago reflexionar. Entonces, esa es una forma, mejorar o cambiar la forma de enseñar. Ya a través de este tipo de simulación lo hago. Los chicos, mis hijos, vienen y me preguntan temas que quizá desconozco propios de cada asignatura y nos vamos y les explico cómo preguntarle a la máquina y luego de que le preguntan, hacemos una especie de cuestionarios, 10, 15, 20 preguntas para que se entrenen. Ellos vayan evaluando la forma en lo que creó la máquina y que reflexionen sobre el tema. O sea, te das el tiempo para que Sin ir con alguno. ellos a reflexionar. No es que les dices, mira, aquí tienen un modelo, por favor, vayan y pregúntenles, sino que tú vas. Sí, les he hecho, sí. Y una vez que ya les he explicado, una vez, pues lo hacen. No todas las veces, pero les he explicado en algunas ocasiones cómo debemos preguntarle a la IA para apoyarnos. Porque también, no lo sé, no podemos estar en todo el tiempo ahí como policías viendo Así qué es lo es. que hacen. Entonces, temas, por ejemplo, a veces de inglés, de tareas, la forma de los verbos, no digo, es que no lo sé, esos verbos, consultémosle y la forma de leer. Y bueno, he visto que van bien. Quizás puede que estén automatizándose varias cosas o lo hacen también ya de forma monótona, ya sin reflexionar. Puede que también esté pasando eso. Pero lo que he visto todavía en la formación les hacen escribir en un documento, repetir. La repetición nos enseña a poder entrenar en nuestro cerebro para poder inclusive crear ese tipo de habilidad o actividad que estamos perdiendo. Como decías, ya no estamos escribiendo ahora, todo es a un audio, y todo un audio, y envías audio y recibes audio o un video. Pero ya no tomo una nota, ya no tomas notas. Muchas gracias, nos has dado también una clase magistral hoy y creo que son espacios en los cuales tenemos que hacer bulla, tenemos que contar qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial porque los años que se vienen van a ser muy decisivos. Así es, muchísimas gracias por el espacio y también por compartir. Hay mucho que se puede hablar de este tema interesante y creo que el punto clave es aprender a reflexionar, porque lo que va a venir es desconocido, ¿sí? No sabemos aquí en un año, nos imaginamos, pero a veces el cambio tan brusco que tenemos con el uso de la tecnología puede que traiga cosas buenas, pero también cosas malas. Y adaptarse es clave. Pensar de forma crítica creo que ha sido lo